El tratamiento de revascularización en la cardiopatía isquémica crónica. La primera diapositiva que traje, que tiene que ver con las nuevas guías de la Sociedad Europea, las traje porque muestran de alguna manera que es un proceso crónico, evolutivo e incurable. Y la traje porque muchos de ustedes lo conocen, porque esta diapositiva de alguna manera, si uno revisa las presentaciones de Enrique Gurfinkel, están hechas y así mostraba Enrique cómo evolucionaba la enfermedad coronaria y el proceso inflamatorio. Él se refería a eso en el curso del tiempo. Pero lo cierto es entonces que estamos hablando de una cosa que ni Vadim, ni yo, ni ustedes como cardiólogos clínicos la curan, y en la diapositiva del final les voy a mostrar lo que quiere decir. Y en realidad la Sociedad Europea clasificó estos 4 grupos de pacientes con enfermedad crónica, que ustedes después lo van a leer, yo no les voy a describir a todos ellos, pero que de alguna manera muestra las diferentes situaciones de riesgo en esto que es un escenario también bastante complejo. Por otro lado, también muestra la centralidad del tratamiento médico como la terapia fundamental de estos pacientes, y algo que se habló en el curso de la mañana, el upgrade que se hizo al rol de la tomografía para estudiar a estos pacientes. Y recién en los pacientes de alto riesgo isquémico es donde tiene un rol la angiografía, y que es lo que vamos a hacer nosotros, y que quizás, como después lo va a presentar Mariano, la tomografía con la evaluación funcional es lo que nos va a indicar qué pacientes van a ir a un estudio invasivo y se van a beneficiar ya sea de la terapia médica o de la revascularización, cualquiera sea la estrategia, ya sea por cateterismo o por cirugía. Y la angiografía, lo que dicen las guías nuevas de hace pocas semanas, la angiografía está recomendada entonces en algo que ya sabíamos, que son los pacientes que tienen alta probabilidad, que tienen síntomas severos, que están refractarios al tratamiento médico, y que son los que se van a beneficiar cuando revascularizamos lesiones de alto grado que tienen más de 90% de estenosis, o las que le vamos a hacer una evaluación funcional invasiva, o algunos grupos poblacionales como podrían ser esto, que son los pilotos, los astronautas, que salen de la categorización de los pacientes habituales que nosotros estamos viendo. La revascularización del síndrome coronario crónico, como se va a llamar ahora, de alguna manera para ponerlo en paralelo del síndrome coronario agudo, hasta ahora los objetivos habían sido mejorar los síntomas y mejorar el pronóstico o prolongar la vida, como cualquier otro acto médico que nosotros realizamos. Y sin embargo hasta ahora solo, y de vuelta me acuerdo de Gurfinkel, que decía que en realidad la angioplastia en la enfermedad coronaria crónica era una aspirina cara. Y algo de razón tenía Quique, porque en realidad los beneficios eran modestos. No habíamos prolongado la sobrevida, no disminuíamos el infarto de miocardio y solo mejorábamos la necesidad de repetir revascularizaciones. Y si uno mira qué es lo que pasó en el curso del tiempo, de alguna manera eso estaba traducido o está traducido en esta diapositiva, donde dice que los procesos de revascularización que nosotros hacemos fundamentalmente están dirigidos a los pacientes que tienen síndromes coronarios agudos y no síndromes coronarios crónicos, ya sea el infarto o el infarto con o sin supradesnivel, y no tanto a la patología crónica como al principio de la historia de la angioplastia. Y eso tiene que ver porque, como bien decía Quique, solo mejorábamos la angina, era un nitrito, no una aspirina cara, decía, era un Medocor caro, decía Enrique. Y era así un poco, porque mejorábamos la angina, pero no mejorábamos el infarto, la muerte, ni la necesidad de cirugía, en este metaanálisis ya bastante viejo, con un seguimiento a 6 años y 57 meses. Y uno podría decir que bueno, que era un estudio viejo, como recién decía Vadim cuando se refería al Bari, que era un estudio hecho con angioplastia con balón versus cirugía, y llamativamente los resultados de mortalidad fueron iguales, inexplicable, a 10 años. Y vino el estudio Curas, y el estudio Curas lo que mostró fue lo que sabíamos hasta ahí, que el estudio invasivo y la revascularización por angioplastia no cambiaba el estado funcional de los pacientes, no disminuía la mortalidad, y lo único que disminuía es la repetición de revascularización, y había un crossover muy importante en ese grupo de pacientes. Y el estudio tuvo
un sinnúmero de críticas, desde que se incluyó un paciente por mes, de que el éxito de la angioplastia fue bajo, que los stents, que el IBUS, que no se usaron 2B3A, y el crossover permitido que después y que se hizo el análisis de intention to treat y resulta que de los pacientes de tratamiento médico el 25% recibió igual angioplastia. Pero lo cierto es que la sobrevida a 5 años del tratamiento médico óptimo versus la angioplastia fue muy similar. Lo que sí es cierto que en el estudio Courage más del 90% de los pacientes cumplieron con el tratamiento médico óptimo, cosa que en la vida real de cualquier registro no sucede. El 70 o 80% de los pacientes, como decía el estudio Grace, y hoy me acuerdo, no sé por qué mucho, de Gurfinkel, mostró que el 70-80% de los pacientes no toman ni una medicación al año. Pero en este estudio eso se cumplió. Y entonces en los puntos finales fuertes del estudio, o los puntos finales primarios, que fueron la muerte, el infarto espontáneo, se disminuyeron numéricamente, pero no significativamente. Y lo único que se logró disminuir es la repetición de revascularización. Ahora, uno podría pensar que en el curso del tiempo las cosas mejoraron y que las estamos haciendo mejor, y para eso se condujo el estudio Órbita, que se presentó hace 2 años y ocupó la tapa de los diarios en los Estados Unidos. Este estudio, que comparó en forma randomizada la terapia médica óptima versus la angioplastia en la angina estable, es un estudio relativamente pequeño que compara 2 grupos de 100 pacientes en cada uno en terapia angioplastia o placebo. Y lo que vemos es que, bueno, parecía una población con enfermedad significativa porque el promedio de la estrechez de los vasos era del 84%, el 70% tenían un FFR positivo y el 75% de los pacientes de ambos grupos tenían IFR positivo. Y lo único que se logró fue mejorar un poco la capacidad de ejercicio, pero eso no fue significativo. Y eso de alguna manera es lo que demuestra también esta diapositiva, donde dice que no se afectó la calidad de vida. Es decir, no mejoramos la capacidad de ejercicio, no mejoramos la clase funcional de la angina y no se mejoró la calidad de vida. Es verdad que no hubo complicaciones significativas, no hubo muerte, no hubo infartos, no hubo eventos cerebrovasculares y el grupo placebo tuvo una necesidad de repetir una revascularización no planeada en solo el 5%. Ahora bien, el estudio concluyó que la angioplastia no tenía ningún beneficio a pesar de que era efectiva en los pacientes aún teniendo fisiología positiva. Y este es el contexto. Eran pacientes en general con enfermedad de un solo vaso, la angioplastia había sido guiada por angina y por angiografía, se había puesto foco en la mejoría sintomática y se había realizado una terapia médica intensiva de acuerdo a las guías. Ahora bien, la pregunta es, ¿y por qué pudo haber sido negativo este estudio? Y parte de las respuestas las podemos encontrar acá. Aproximadamente el 70%, digámoslo de otra manera, el 30% de los pacientes de cada grupo tenía lesiones no significativas. O sea, el 30% de esos 100 pacientes que fueron a angioplastia recibieron una angioplastia que no necesitaban. Y si eso medido por FFR, y si uno usa IFR aún fue peor, porque es casi el 35% de los pacientes que fueron a angioplastia no la necesitaban. Y más aún, después de los resultados de la angioplastia, la medición funcional mostró que el 5% de los pacientes encima le quedó mal, que quedaron, o sea, si sumamos 30 que no la necesitaban y a 5 de los que le necesitaban nos quedó con un IFR positivo, o sea que seguía teniendo isquemia, casi el 35% de los pacientes de la angioplastia o estuvo mal indicada o mal realizada. Entonces la conclusión es bastante limitada respecto a cuál es el valor práctico que tiene ese estudio. Queda, por supuesto, ver los resultados de la isquemia que se van a presentar el año próximo, de lo cual yo en lo personal no creo que tenga un estudio, una conclusión muy diferente. Entonces quizás de lo que queda del estudio Órbita y del estudio Courage es más o menos esto. La verdad que es bastante poco útil ponerse un paraguas para un día en el cual no hay lluvia y entonces
sería ¿para qué le voy a hacer una angioplastia a los pacientes que no la necesitan? Y ahí es donde viene la charla que yo les di acá el año pasado, donde está el rol de la fisiología. La angiografía no es más el gold standard en el diagnóstico de la enfermedad coronaria. Tenemos fuerte evidencia para el uso de la fisiología, que la fisiología nos permite reclasificar al 40% de las lesiones y que la introducción del IFR ha hecho que esto sea más fácil, menos costoso y que se pueda difundir a más pacientes. Y después el doctor Mariano seguramente les va a hablar de la cosa no invasiva. Y yo les mostré esta diapositiva el año pasado. Yo creo que es muy probable que las guías de cardiopatía isquémica y todo lo que dijo Badin inclusive tenga que ser reescrito, porque no sabemos actualmente de qué es lo que estamos hablando. Y eso viene de la evaluación de la fisiología. Y la cosa empezó con el estudio DIFER, que ya tiene muchos años, es un estudio del 2011, si no me estoy fijando, del 2007, o sea, tiene 12 años, donde se vio que poner un stent en una lesión que no era severa, tenía más problema que dejarla sin nada. Y que, fíjense ustedes que los pacientes de 3 vasos, que nosotros llamamos por angiografía, y muchos de ustedes, no digo ustedes, pero muchos de los cardiólogos clínicos que solo leen el informe que dice enfermedad coronaria de 3 vasos y lo mandan a cirugía, solo el 14% de los pacientes tiene enfermedad de 3 vasos. El 10% tiene lesión de 0 vasos, no hay que hacerle nada. Y el 34% tiene 1 y el 43% tiene 2. Y así pasa algo similar para los de 2 vasos. Y eso se analizó en el estudio FAME, que también es un estudio viejo y que ha costado llevarlo a la práctica y que todavía no está en la práctica. Y lo que nos dijo es que si ponemos menos stents, acá nos va mejor que si le ponemos stent a todas las lesiones. Los pacientes le ponemos menos stents y viven más y viven mejor. Y en el estudio FAME 2, que compararon la angioplastia guiada por IFR versus el tratamiento médico, que es lo que veníamos hablando en el CURAS, el Orbita y todo eso, le fue mejor a la angioplastia cuando fue guiada por fisiología correctamente realizada que la terapia médica. Y eso fue porque se disminuyó la necesidad de revascularización de urgencia y también se disminuyó el infarto de miocardio, de manera tal que tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo. Con la introducción del IFR yo le dije que era más fácil, que eran menos costosos y que los pacientes lo toleraban mejor. Pero la recategorización de las lesiones, fíjense que es bastante parecida, los gráficos son bastante parecidos, es decir, que no hay un cambio tan importante con una y otra tecnología. Y si uno mira qué es lo que pasa en cuanto a los eventos clínicos, guiar con una u otra tecnología en el estudio de FAME-FLAIR fueron exactamente lo mismo, es decir, que las dos tecnologías son aplicables y que no hay mucho sentido de usar el FFR. Y en el estudio del Sweetheart, de nuevo, se mostró una disminución de los eventos. Y en la enfermedad coronaria, cuando diferimos las lesiones en la enfermedad estable, fíjense que no hay diferencia entre FFR y el IFR. Parecería sí que hay un poco de diferencia en el caso de los síndromes coronarios agudos. Ahí parece ser mejor usar IFR, pero tengan cuidado que la información de la fisiología fue validada para la enfermedad estable, no para los síndromes coronarios agudos por ahora, excepto en las evaluaciones no culprit lesions de los infartos de miocardio, pero no en los síndromes coronarios agudos. Y usando la fisiología es como se hizo el estudio SYNTAX 2, que no es un estudio randomizado, es solo un brazo que se comparó con el estudio SYNTAX 1, que era angioplastia versus cirugía en las lesiones múltiples vasos, y que es lo que le mostró Badin. Se usaron como control, no es un estudio randomizado. Pero se usó IFR y se hizo un approach híbrido. Cuando era un valor intermedio se les dio adenosina para estar seguro de qué es lo que pasaba. Y lo que se vio es que el 31% de las lesiones no era necesario tratarlas. Vuelve a demostrar una vez más que estamos haciendo angioplastias a lesiones que no las necesitan, que ponemos stent donde no se necesita. Pero además, volviendo a mi comentario de la mañana, es que, bueno, este es el número de lesiones y de stents. Fíjense que 3 vasos
fue solo el 37% de los pacientes, es decir, que se recategorizaron. Y creo que me olvidé una diapositiva que no hay que perderla de vista, es que en el estudio ese, en el 80% de los pacientes se usó IVUS. Entonces, si queremos competir con los resultados de los cirujanos, tenemos que usar todas las herramientas que nos permiten tener los resultados que muestran los estudios. Y eso nos permitió demostrar que versus el brazo del estudio SYNTAX 1 de angioplastia, en el SYNTAX 2, guiado por fisiología, es decir, no haciendo el 30% de las lesiones y guiando el resultado con ultrasonido, se disminuyó casi el 50% de los eventos. La mortalidad fue similar, pero se disminuyó el infarto, como lo ven a la izquierda de ustedes, a la derecha de la diapositiva. Se disminuyó la necesidad de revascularización y se disminuyó la stent trombosis. Y si uno superpone las curvas, les repito hasta el cansancio, no es el mismo estudio, es una superposición, es un artificio, pero se parecen bastante a los de la cirugía del estudio SYNTAX 1. Hay ahora, también presentado la semana pasada en el europeo, un pool análisis del FAME2, el DANAMI y el COLPRIT, donde se ve que la angioplastia guiada por IFR o FFR es mucho mejor que la terapia médica. Fundamentalmente porque disminuyen las lesiones y, como les voy a mostrar acá, el punto final combinado disminuye fundamentalmente por una disminución de la incidencia de los infartos en el seguimiento a largo plazo. Entonces hemos pasado de la angiografía a la evaluación funcional para saber si tenemos que tratarla y más recientemente a la fisiología y el corregistro en el equipo, donde podemos integrar, hacer la fusión de las imágenes de la fisiología, la angiografía y también del ultrasonido coronario. No solo para justificar lo que estamos haciendo, sino también para evaluar el resultado y estar seguro de que ese paciente va a andar bien. Entre otras cosas, porque en los pacientes que les hacemos angioplastia, el 20% de ellos sigue teniendo angina y ni siquiera sabemos por qué siguen teniendo angina si no hacemos una evaluación adecuada post procedimiento. Y fíjense que los pacientes que quedaron con angina en este grupo tienen peor pronóstico. Son los pacientes que tenían después del procedimiento habían quedado con una fisiología mala, digámoslo así. Entonces, para ir terminando, si el paciente tiene síntomas y tiene isquemia documentada en los estudios, está justificado la evaluación, la evaluación invasiva y la decisión en base a la fisiología de qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a tratar. Y si no tiene síntomas, como algunos de los pacientes que presentamos a la mañana, y le hacemos una evaluación no invasiva, de la cual Mariano va a hablar, si tiene una carga isquémica importante, ahí se va a justificar la revascularización. Por supuesto que nosotros no podemos predecir, y que no sé si van a andar, los eventos agudos. La ruptura de la placa no es algo que la fisiología ni el ultrasonido lo pueda predecir, y podemos haberlo hecho todo hoy y a la tarde el paciente infartarse. Entonces tengan cuidado con lo que van a hacer y le van a indicar, porque estos carteles no están muy a la vista, pero yo creo que están en todos lados y esperándonos para cuando hagamos cosas que no corresponden, llevarnos al banquillo de los acusados. En resumen, creo que tenemos unas nuevas definiciones de la angina crónica o del síndrome coronario crónico, que se definieron esos 6 grupos que ustedes van a repasar en casa, que la tomografía ha aumentado la consideración en el diagnóstico y que lo van a ver después en la presentación de Mariano, que la revascularización solo está indicada en los pacientes de alto riesgo y que debiera ser siempre guiada por fisiología y no solo por anatomía, y que en la angioplastia, en los síndromes crónicos estables, podemos disminuir los eventos si tratamos este tipo de pacientes. Y esto es la angina crónica estable, el cuadro que está en el Museo del Prado, que es el triunfo de la muerte. Al final del camino, en la población occidental, la gente se muere de cardiopatía isquémica porque hagamos lo que hagamos, la enfermedad sigue avanzando. Muchas gracias.